Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Muy buenas noches y bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones en su programa número 7, primera temporada, hoy 21 de octubre de 2015. Sintonía habitual, como es costumbre cuando son aquí en la preciosa ciudad de Barcelona, nuestra querida ciudad, las 21 horas y 13 minutos. Comienza un programa que será sin duda del gusto de todos los que nos estáis fielmente escuchando aquí en Ona de Sants Montjuïc. Construyendo Relaciones, un programa concebido y producido por Rudolf Helbrecht. Y como es obligado, mencionamos y presentamos a nuestro equipo habitual encabezado por Juan José Barreto como técnico de sonido, Rudolf Helbrecht en la locución y la producción, Francesc Galván en la locución y quien os habla, Eduard Martín en dirección y locución. El tema de hoy, tan sugerente como interesante, profundo y a buen seguro que os hará disfrutar muchísimo. Relaciones y personas con discapacidad. Nuestros invitados especiales son Eric Llacuna, con discapacidad motora en los miembros inferiores, y Samuel Esturoy Solà, director de la Fundación Psique. Y sin más preámbulos, le pasamos la palabra a nuestro alma mater, Rudolf. Buenas noches, Eduard. Buenas noches, queridos amigos que nos acompañan esta noche y aquellos oyentes allí donde quiera que estén y se encuentren, desde México hasta el Cono Sur, en España y en algunos países cercanos también, en Bélgica, nuestra querida amiga que siempre nos saluda. Buenas noches a todos. Esta noche hablamos de un tema que es discapacidad. Discapacidad, algo que no me gusta, aquello de discapacidad. La dis es la no capacidad, según dicen, ¿no? La no capacidad, yo a veces pienso, la no capacidad, ¿cuántas incapacidades tengo yo? ¿Cuántas faltas de capacidades? ¿Cuántas otras hay, no? Y no me gusta esa palabra, no me gusta cuando veo a mi amigo Eric sonriendo, que es la capacidad más grande que tiene, y esa capacidad de transmitir felicidad, digo, ¿y este hombre es discapacitado? No lo sé, quizás sea una diversidad funcional. O quizás, como dice un amigo mío que está en la Patagonia, que me estará escuchando seguramente, que dice que la discapacidad es la capacidad de ser extraordinariamente capaz. Pues hablamos de eso, de las relaciones, y Eric, que tiene una discapacidad motora de los miembros inferiores, que ahora nos explicará un poco, con novia, a punto de casarse, ya le queda poco tiempo, ahora lo dejan hablar en radio, pronto no sabremos qué va a pasar, pero de momento lo dejan hablar en radio. Y hablamos de él hace pocos días, hace pocas semanas, hablando del programa de radio, él mismo me lo propuso, ¿no? Y le dije, sin tabúes, directo, sin nada, me dije, a saco. Pues muy bien, a eso vamos. Y la discapacidad, como decía, es una forma más de capacidad, ya integrada, completa en la sociedad, ¿no? Con un punto de vista diferente. ¿Y cómo son las relaciones entre la gente que es discapacitada y el resto de la gente? ¿Cómo te ve la gente? ¿Cómo percibe la gente tu discapacidad? ¿Y cómo te relacionas o cómo se relaciona la gente contigo, Eric? Por ahí vamos, ¿no? Sí, buenas noches y gracias por invitarme al programa. Bueno, varias cosas, ¿no? Has introducido. Sí, en cuanto a mi discapacidad, la discapacidad motora es una consecuencia de la discapacidad en sí. Yo tengo una espina bífida que en realidad es una discapacidad neurológica. Es una malformación de la médula espinal que tiene una serie de secuelas, entre ellas
una imposibilidad por caminar correctamente. Yo tengo una forma de andar con cojera, por decirlo así, para que los oyentes se hagan una idea gráfica, y eso además conlleva pues otro tipo de secuelas, como son incontinencia crónica, etcétera, ¿no? Es decir, tiene también otras cuestiones, pero en sí es una discapacidad definida como neurológica. Respecto a la percepción, depende de la discapacidad. Al menos por mi vivencia, y claro, intentando ser objetivo, pero siempre seré subjetivo porque quieras que no estará mi vivencia propia, es como aquel muñeco frágil que parece que se va a romper. Que entonces siempre te encuentras la predisposición, la buena voluntad, a veces la condescendencia, a veces hasta compasión, que con el tiempo aprendes a que eso nace desde un buen sentimiento y que no hay una mala intención detrás, pero que es obvio que no corresponde a la percepción que tú tienes de la realidad, porque en el fondo, pues bueno, todos al final aprendemos a sobrellevar la vida lo mejor que podemos y adaptarnos con las herramientas y las posibilidades que tenemos, con lo cual hay una disociación en ese sentido de percepciones. Sin duda, cuando pensamos en personas tan capaces, porque hay que subrayarlo, son muy diferentes, pero tienen y atesoran una serie de virtudes que los demás no poseemos, sobre todo en términos de transmitir unas vivencias y en hacernos de espejo a todos los demás, porque qué importante es, Francesc, el poder saber cómo estar a la altura de los demás para construir unas relaciones sanas y tratar al otro justamente como quiere ser tratado. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Muchas buenas noches. A mí me gustaría poner el ejemplo incluso propio, ¿no? Yo he tenido a mi madre, que durante 15 años ha sido profesora de educación especial, y ella desde que éramos pequeños nos explicaba y nos enseñaba el cómo tratar a este tipo de gente, la naturalidad, ¿no? Y la empatía. Yo recuerdo de tener libros de pequeños que te explicaban pues cómo tratar con un ciego, de que no tienes que darle la mano, sino que tienes que esperar a que ellos te cojan. Recuerdo a mi hermana yendo a un casal típico como monitora, con 14, 15 años, pero era un casal directamente de chicos de educación especial. Y recuerdo mucho en casa que las dos hablaban de otro chico que además también se llamaba Eric, y estaban encantadas. Y recuerdo el cómo no se intentaba hacerla y dar esa empatía y fomentar esa empatía y esa naturalidad sobre las personas, ¿no? de estas características. Lo que sí que me gustaría, sobre todo, preguntaros a los dos, es un poco esa educación o esa, ya no solamente desde vuestra parte hacia la realidad, sino desde la realidad y desde las personas hacia vosotros y hacia ese tipo de gente. Entonces, yo considero que en esta sociedad todavía falta. No sé cómo opináis vosotros. Hola, buenas noches. Soy Samuel, director de Fundación SIC en Badalona. Desde el punto de vista profesional, nosotros evidentemente hemos visto una evolución muy positiva en cuanto al término de discapacidad. Antes las personas con discapacidad estaban tratadas de nombres como retraso mental, como ligrofenia, como subnormales. Ha habido una evolución muy positiva, ¿no? Con todo y ello, todavía estamos con nombres peyorativos, ¿no? Nosotros el término discapacidad no nos gusta utilizarlo dentro del sector porque ya de entrada la dis está menosvalorando alguna cosa, ¿no? Cuando intentamos subrayar lo que son realmente las capacidades, ¿no? Porque al final todas las personas tenemos algún tipo de discapacidad de cierta manera, ¿no? Sí que es verdad que hay personas que intrínsecamente cuando nacen tienen pues una discapacidad, pero vamos a fijarnos más en las capacidades que en otra cosa, ¿no? Creo que estamos en entornos que cada vez se están normalizando más y ahora, por ejemplo, las residencias, los centros están dentro de la ciudad y antes estaban más en la montaña, ¿no? Entonces ahora pues estamos más acostumbrados a verlos en la ciudad y eso normaliza todo, ¿no? Pero curiosamente, gracias Samuel, porque es otro tipo de discapacidad, la psíquica que la motora, ¿no? Quizás podría decir que la psíquica se identifica, no sé si se identifica de primera, ¿no? No sé si es la forma y la física, en el caso tuyo, Eric, se identifica, ¿no? Entonces, como hablamos del amor, de tu amor ahora que te estará escuchando, decimos, cuando nos enamoramos de cosas físicas, de cosas intelectuales, de similitudes, de personalidad, pero también de la parte física, ¿no? Sí, y cuando es obvio, ¿no? Entonces,
nos encontramos ante una persona discapacitada y yo me pregunto, ¿y qué pasa allí, no? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se inicia la relación? ¿Cómo comenzó en tu caso? Porque es lo que los oyentes quieren escuchar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el amor, no? Exacto, ¿qué pasa con el amor? La verdad es que es en buena medida, por no decir, porque no quiero tampoco ponerlo en un sentido trágico completamente por la discapacidad, pero en buena medida por la discapacidad, mis experiencias amorosas son tardías. Se empezaron a generar pasados los 20. Es decir, yo me he perdido, de eso soy consciente y he tenido que gestionar a nivel emocional, que no he vivido la adolescencia amorosa en cuanto a una etapa que uno experimenta, que prueba, que sufre también, obviamente, porque tienes todo un desconocimiento y aún eres muy inmaduro en muchos aspectos, pero que es una etapa que yo me he perdido, porque efectivamente es una etapa muy visual, es una etapa muy, muy superficial, por la edad que es decir, no es una crítica, es una descripción de lo que, sí, de lo que hay lógicamente. En esa franja de edad y que por tanto eres invisible desde el punto de vista de deseo amoroso / sexual, porque ahí se empiezan a mezclar un poquito estos dos sentimientos, con lo cual mi percepción es de invisibilidad. Solo he empezado a ser visible y, si me permitís el concepto, apetecible desde ese punto de vista. Sexualmente apetecible. Exacto, sexualmente apetecible. Es algo que me gusta recordarme a mí mismo. que bueno, cuando me he movido en espacios determinados donde yo sé que he podido destacar, donde he estado en ventaja comparativa con gente con la que me rodeaba y que por tanto yo ahí podía destacar, y donde el físico obviamente siempre está, pero se empieza a poner en todo en una balanza, y entonces al final, si lo que por ejemplo estás buscando es construir una relación de una cierta estabilidad y que vas un poquito en serio, como se dice coloquialmente, pues bueno, otros valores destacan. Pero ya te digo, yo mi adolescencia es de cierta o de casi total invisibilidad. Soledad podrías decirle así, o más Sí. rechazo, o qué, ¿cómo lo verías? ¿Cómo lo definirías? Rechazo brusco no he tenido experiencias como tal, sí que ha habido rechazo, muy diplomáticamente muchas veces, pero quizá yo lo definiría como invisibilidad. Soledad sí, en ciertos momentos. Quizá no es de los sentimientos o de las percepciones que tengo más marcadas, porque he aprendido a disfrutar de mi soledad y eso ha mitigado también uno de la necesidad hecho virtud. Pero sobre todo la invisibilidad, no eres visible desde el punto de vista que tú quieres. Si te ven como amigo, si te ven como persona interesante, si te ven como buena persona, si te ven desde muchos puntos de vista, pero no te ven desde el punto de vista que tú quieres que te vean con 16, 17, 18, 19 años. ¿Se teme al amor? ¿Tienes temor a enamorarte por lo que pueda suceder, por la falta de aceptación? Nunca lo he reflexionado sobre ello. En su momento me lo planteé, pero sí que me dije a mí mismo que no iba a renunciar a todo lo que podía vivir por mi discapacidad. Y en un momento determinado, que fueron esos 19, 20 años, me planteé que estaba dispuesto a sufrir lo que tocara sufrir con tal de poder realmente conseguir vivir lo que yo quería vivir desde ese punto de vista. Y hablando de puntos de vista, Samuel, en una sociedad que levanta muros construidos con paradigmas, prejuicios y que tiene muy fácil disparar balas de marginación y de hipocresía, ¿cómo se ve precisamente la discapacidad psíquica desde tu papel en la línea de fuego con el amor como telón de fondo? Bueno, es una pregunta complicada, ¿eh? A ver, claro, nosotros tratamos la discapacidad intelectual, entonces a diferencia quizá de Eric en este caso, tiene unas limitaciones añadidas, ¿no? Con todo de que muchas personas con discapacidad intelectual pues también tienen un añadido que es el físico muchas veces, ¿no? Pero la discapacidad intelectual, esa limitación que tiene con las relaciones unos y otros es muy evidente, ¿no? Porque tienen limitaciones muchas veces en el lenguaje, limitaciones en la comunicación, limitaciones a la hora de establecer relaciones, ¿no? Entonces ahí el apoyo y los recursos que podemos ofrecer tanto dentro de las familias como los profesionales es muy importante, ¿no? Porque simplemente para favorecer esas relaciones, para enseñar, para educar, para orientar, ¿no? Es muy importante ese apoyo dentro de las organizaciones como en este caso la nuestra, ¿no? Porque para ellos es muy complicado relacionarse. El cariño en concreto, dar y recibir, rompiendo esos muros para construir
puentes precisamente, puentes de cariño, de afecto, transversales en distintas combinaciones. Cuán necesario es informar y formar a la sociedad desde una temprana edad en los vínculos afectivos, en sus distintas combinaciones. Dada una discapacidad física o psíquica, qué importante es lanzar un mensaje de amor desde el pleno conocimiento para romper los muros de prejuicios y para seguir avanzando todos juntos, fraternalmente cogidos de la mano en un camino de mayor comprensión y de justicia social. Antes de comenzar el programa hablábamos con Samuel del tema de la sexualidad entre los discapacidad psíquica, ¿no? Curiosamente comentaba que hay países que preparan a la gente prostitución para atender esas necesidades, porque lógicamente tienen una necesidad de sexualidad, ¿no? Entonces Samuel me comentaba, curiosamente me gustaría que lo dijese, ¿cómo funciona esto de la sexualidad? ¿Tenéis problemas allí a la hora de la sexualidad entre gente con discapacidad psíquica? ¿Cómo se gestiona estas relaciones? Pues es difícil porque lo que decimos está muy relacionada a la afectividad y la sexualidad, evidentemente. Entonces, en el término de sexualidad, lo que decíamos antes también, ellos necesitan el soporte adecuado, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista profesional, lo que intentamos es, sobre todo, educar y formar. Primero que conozcan su propio cuerpo, evidentemente, y que sean conscientes de lo que pueden hacer con su cuerpo. Después, a favorecer situaciones donde ellos se encuentren cómodos, por ejemplo, en residencias, respetar sus espacios privados y fomentar que ellos, si quieren traer a su novio o su novia, a quien sea, y mantener sexo con esa persona, se lo tenemos que ayudar y fomentar, ¿no? Y después lo que comentábamos también, existe últimamente la figura del asistente sexual, ¿no? Que quizá aquí en España no es tan conocida, pero sí en otros países más nórdicos. Incluso se forma a esos asistentes sexuales para que ayuden y sepan tratar con personas con discapacidad, ¿no? Sepan cómo actuar con ellos. El tema de la sexualidad, sobre todo, también es un tabú mucho en las familias, porque quizá los profesionales como formación es más fácil, pero para los padres y familiares que viven con personas con discapacidad es un tabú enorme y eso hace mucho daño, ¿no? Porque todo lo que prohíbes al final sale por algún lado, ¿no? Y a veces todos nos hemos encontrado a personas con discapacidad intelectual en la calle con determinadas actuaciones que no nos gustan, pero claro, cuando hay una prohibición previa, al final tiene que salir por algún lado, ¿no? Y entonces ahí lo mejor es favorecer situaciones que ellos se encuentren cómodos y que desarrollen su intimidad sexual de una manera como lo haríamos al resto de personas, natural, ¿no? Naturalmente eso ha cambiado a partir de los años 80, 90, porque en los 60 la discapacidad estaba casi restringida a vivir en una familia o en alguna institución y de sexo era prácticamente imposible que una discapacidad psíquica pudiese pensar la familia de que necesitaba sexo, ¿no? A partir de los 80, ¿no? En el 71 se promulga ya una ley que habla de los derechos sexuales de los discapacitados psíquicos. Tomemos en cuenta que las leyes, pero del 71 aquí ha corrido mucho todavía y quizás en los años 80, 90 ya empieza un poco a fomentarse este tipo de relaciones, ¿no? Pero quiero pensar un poco en Eric, ¿no? ¿Cómo se relaciona la gente contigo? ¿Cómo te relacionas con la gente? Y después de tu pareja, ¿cómo es la situación de tu familia? ¿No? Porque yo me puedo pensar que tu familia, quizás tanto la familia como de tu pareja deben tener sus dudas sobre vuestro amor, sobre vuestras intenciones de amor, ¿no? No sé, ¿cómo lo viviste? A nivel personal, en cuanto hacia afuera, la sociedad, yo siempre parto de la máxima de que la gente verá lo que tú quieras que vean. Es decir, si yo no voy plantando mi discapacidad por delante, pues es más difícil que el resto de la sociedad lo vea. Aún así me encuentro en situaciones de que bueno, me ven eso como un objeto frágil que se puede romper y por tanto, pues bueno, situaciones en las que se adelantan con ofreciéndote ayuda cuando realmente no la necesitas o que se preocupan por tal.
Bueno, esto con el tiempo y con la edad uno aprende a que efectivamente hay un buen fondo detrás y que no le das más importancia, pero bueno, sí que es verdad que yo al menos personalmente aplico mucho el tema de que si yo no me presento como una persona discapacitada, es más difícil que los demás me vean, y por ejemplo en el ámbito laboral pues prácticamente esto no me ha generado ninguna dificultad. En el ámbito de mis relaciones, y en concreto en la actual y con los padres de mi pareja, bueno, pues es una relación en construcción. Porque es natural el pensar que quizá no soy el mejor perfil para su hija y que es la persona que desearían para ella, o la mejor propuesta de pareja para compartir. Yo que tengo hijas te puedo decir que ninguna pareja será perfecta nunca. Luego, evidentemente, yo también lo sí, firmo. pero eso además es añadido. Es decir, yo cargo con las dos, con las dos dudas en ese sentido. Y por tanto, pues bueno, esas dudas han existido sobre todo de partida, y bueno, pues el tiempo pues esto lo está relativizando, y aquí juega mucho pues el hecho de que ven, supongo, a su hija feliz, supongo eso es lo importante. Quiero creer, y que por tanto pues en ese sentido, si la ven a ella feliz, pues entienden que por tanto pues yo le aporto lo que ella busca, y en ese sentido pues bueno, relativizan mucho este primer impacto que efectivamente indudablemente existió. Anunciaremos tu boda aquí en Radio Construyendo Relaciones. Perfecto. Anunciaremos con bombos y platillos. Y tanto, sí. Como merece una gran noticia, y nos planteamos ese momento siempre después de la obligada pausa publicitaria. La millor companyia, la ràdio de Sants, la ràdio del teu barri. 94.6 de la FM. Menjaràs de pebrots uns bons cargols, i de la mà del bon cuiner els millors dels entrecots. Si encara no ens coneixes, vine a tastar-los al Pebrot i al Petit Cargol, al carrer Alcolea 18. Truca'ns al 93 431 68 70, 93 431 6870. I a més, els dimecres i dijous, sopar espectacle. Cantants i humoristes s'encarregaran de que tinguis una digestió feliç i divertida. No t'ho perdis. Atenció. Otro premio. El gordo. Ja tens la loteria de la ràdio? Aquest any juguem a la grossa. I tu pots ser milionari. No deixis escapar l'oportunitat. Juga amb Bona de Sants Montjuïc a la loteria de Nadal. Afanya't i no et quedis sense. Truca en horari de tarda al 93 431 8408. 93 431 8408. I demana la teva participació. Al carrer de Vallespís 116... Quin espectacle! Els germans García Lozano, el Carles i el Vicenç, han instal·lat una botiga especialitzada en carns selectes i embotits ibèrics. Quan hi entreu, us quedareu bocabadats! D'una banda, els taulells refrigerats on s'hi mostren els productes de primeríssima qualitat que han seleccionat per a vosaltres. Pollastre blanc, ànec, vedella nacional, xai, poltre, bou, embotits, formatges, patés, o productes d'elaboració pròpia, hamburgueses, croquetes, bruixetes, mandonguilles. I de l'altra, la zona dedicada al pernil, on els reis són l'ibèric i el teruel. Inevitablement us hi acostareu, i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano, al carrer de Vallespí 116. Aquesta tardor i hivern, protegeix-te del fred amb el caliu de la teva família. Abriga't amb el caliu de la ràdio del barri. Escolta l'emissora que t'acompanya durant tot el dia. Queda't amb nosaltres. Aquesta tardor, sintonitza Ona de Sants Montjuïc. La ràdio que sent el barri. Perruqueria d'homes i nens, Joan i Jaume. Busques un servei de perruqueria de qualitat i a bon preu?
Rentem, tallem, afaitem i tenyim des de fa més de 30 anys. Fem preus especials per nens i jubilats. Ens trobaràs al carrer de Galileu 60. Truca'ns i reserva ara al 636 150 449. Vine, prova'ns i no te'n penediràs. Perruqueria d'homes i nens, Joan i Jaume. Estàs a la Ona de Sants. Per sempre més, Sants té ràdio. La ràdio jove per als oients amb cor jove. No busquis més, queda't amb nosaltres. Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio. L'emissora del teu districte. Durant tot l'any, 24 hores al teu costat. Ona de Sants Montjuïc. La millor companyia. T'esperem. Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realizador es l'únic responsable. Y cuando son las 21 horas y 36 minutos, continuamos aquí en Ona de Sants Montjuïc en el 94.6 FM. Ya sabéis que nos podéis escuchar online en la página web de nuestra emisora, www.onadesants.cat, con el primer tema musical, primer y único tema. Hoy estamos muy pendientes del tiempo y va a ser un único tema, pero que vais a gozarlo como si hubieran sido 4. Una canción delicada, con ritmo y que llega a vuestros corazones. Se llama Mensajes del Agua y es Macaco el que nos canta. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. ¡Hey! Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo vencí las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.
como telón de fondo tenemos los incomparables acordes de esa canción de Robert Plant y Jimmy Page, esas escaleras al cielo. Escaleras al cielo, siempre construyendo y poniendo todo el cariño en cada peldaño. Francesc, cuántas cosas tenemos anotadas con un tema tan importante y que llega directo al corazón, al tuétano, al alma que nos cala, que nos inunda, que nos importa. Y hablando de almas y de corazones, nos hablaba antes Eric de su relación con la familia de la mujer, de su futura mujer. Me gustaría preguntarte, Samuel, a nivel de una discapacidad más psíquica, yo veo un triángulo entre la persona con la discapacidad, la sociedad y la familia. Puntualicemos y publicémonos un poco más en lo que es la familia, respecto a la sociedad, respecto a su hijo, a su pariente. ¿Cómo se relacionan y cómo evoluciona, cómo conviven con el resto de la sociedad de este tipo de familias? Carlos, lo que decíamos, la persona con discapacidad intelectual es muy importante, su entorno, ¿no? Porque tiene sus limitaciones, necesita el entorno para que le ayude a desarrollarse, ¿no? La familia en este caso evidentemente pasa por un proceso de duelo, ¿no? Como cuando recibes una noticia de shock, ¿no? Que todos los que hemos tenido hijos, lo primero que miras es, bueno, ¿ha nacido bien o no ha nacido bien, ¿no? Cuando tú descubres que ese niño que tú habías tanto deseado tiene una discapacidad, pues tienes un shock. Por ahí tenemos que ayudarles a desarrollar eso. Cuando al cabo del tiempo se va desarrollando y realmente lo asimilan, lo asocian, ahí evidentemente hay una sobreprotección durante toda la vida de esa persona, que quizá con otro tipo de ayudas tendría mucha más autogestión, pero sí que hay sobreprotección, ¿no? Entonces, eso todavía les pone más limitaciones, ¿no? Porque la sobreprotección es muy mala, ¿no? en todos los aspectos de la vida. Y sí que tenemos ejemplos de cuando esas familias, en vez de sobreprotegerlos, les han dado oportunidades para desarrollarse. Esas personas de repente descubres otra persona que no conocías, ¿no? Qué bueno. De repente descubres que esa persona, ostras, sí puede tener pareja, sí puede tener relaciones sexuales, incluso hay personas que tienen hijos. Pero cuando le sobreprotegen, todo eso lo limitas, ¿no? Lo está escapando, en cierta manera. Vuestro esfuerzo también se va hacia las familias, hacia la educación de las familias. Correcto, es muy importante. Tienes que tener cierta empatía con las familias porque es muy delicado, porque ellos te dirían, bueno, tú no tienes ningún hijo, tú no sabes lo que es, ¿no? Hay que andar con cuidado, pero siempre moldeando y educando a las familias para hacerles ver de que lo mejor no es sobreproteger, sino es favorecer situaciones, ¿no? Que no solamente se ven las cosas con los ojos de la cara, sino que hay otras formas de mirar. Con el corazón, siempre, Eduardo. Mirando con el corazón es la mejor forma de mirar. Bien, aquí quería dejar algunos puntos claros, ¿no? Que hablábamos de cómo tratamos, cómo nos tratan, ¿no? La gente discapacitada, ¿cómo tratamos? En principio nos cuesta acercarnos en el sentido de preguntarle ¿y qué te ha pasado? ¿No? Yo nunca te había preguntado lo que te había pasado y nos conocemos hace un tiempo ya. Y nunca, quizás también te lo digo sinceramente porque me importan más otras cosas que lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, yo digo, yo no puedo pensar en Eric, quizás es que ni me acuerdo lo que te pasa, porque, como digo siempre, lo veo tan feliz y tan contento que eso es lo que realmente importa, ¿no? Lo que prevalece mirando con otros ojos, ¿no? Pero la forma de que nos trata la gente tenemos que tener en cuenta que hay que saber tratar, pero no escatimar en preguntar, porque esto de alguna forma se siente, creo yo, ¿no? Que el miedo o la forma de tratarte especial o de verlo de otro punto de vista, no sé cómo. Yo creo que la persona discapacitada tiene una carencia de tacto, de falta de contacto físico, incluso de los tipos de relaciones más primitivas, más básicas, del abrazo espontáneo, del juego que acabas por los suelos, de con los amigos jugando y que te haces daño pero te acabas riendo carcajada porque estabas jugando. De eso hay carencia. Y si eso lo tenemos que meter en un concepto, es esta falta de espontaneidad, es este miedo / prevención, es esta duda al acercamiento, al contacto espontáneo. Y claro, muchas veces la naturaleza es sabia y compensa, entonces las limitaciones que puedas tener por un lado te compensa por otras y normalmente desarrollas una cierta sensibilidad para captar cómo es el entorno y te das cuenta de que tu entorno tiene una cierta prevención para tener esa reacción espontánea de contacto.
y la echas mucho en falta. En relación con lo que dices, nos contabas antes que eres, ahora a nivel profesional, para focalizar y profundizar un poco más en este tema, que eres formador. Eres formador para directivos, me contabas, que sí de liderazgo, que sí de ventas, de técnicas de negociación. ¿Te ha ayudado esa capacidad que justamente estabas contando ahora? Sin duda, me ha puesto una ventaja comparativa, al menos desde un cierto aspecto y perspectiva, en el sentido de analizar, de con esa sensibilidad captar un poquito los perfiles con los que trabajo, cuando ocurre algo en un contexto, en una clase, pues cómo afrontarlo, entender las potencialidades de los alumnos con los que trabajo. Sin duda me ha puesto, yo lo que yo digo, ¿no? En un concepto económico de ventaja comparativa, y precisamente el dedicarme a esto me ha permitido trabajarlo, utilizarlo de una forma seria, intento que constructiva. Al menos ese es el propósito y sí, de lo que ha podido ser necesidades, pues lo he intentado hacer. ¿Disfrutas con tu trabajo? Muchísimo. Yo le diría muchísimo. Extremadamente capaz. Total. Se intenta, sí. Cuando uno se mira en el espejo interior y ve que hay personas en su propio entorno cercano que tratan de caminar con los ojos tapados, y que a veces adoptan una actitud de avestruz frente a todo y frente a todos, que a la hora de abordar cualquier cuestión, desde la más seria, desde el problema más grave que afrontar hasta el más nimio, adoptan una actitud irresponsablemente infantil e incluso llegan a decir en voz alta: no existe, esto no existe, como si algo, por arte de magia, dejara de estar sencillamente por conjurarlo con palabras necias. No existe, lo niego, no estás, problema, no estás. ¿Cómo os habéis enfrentado en algunos casos? Y la pregunta va para los dos, tanto para Eric como para Samuel, a la lucha frente a esas miradas que dañan, esas miradas que están a punto o que preceden a unas palabras o a veces un gesto torpes, solo, un solo gesto que es latente, que dice tanto, ¿no? Esas palabras que llevan esa carga de miedo, esa carga de falta de valor para hacer la pregunta, para hacerla con cariño, para hacerla con sensibilidad. Sencillamente, cuando vosotros os encontráis con que os gustaría escuchar algo, que alguien tuviera el valor de preguntarlo, y os quedáis quizás encogidos de hombros diciendo: qué pena que todavía en el 2015 haya personas que tengan tantos prejuicios, tantos miedos a hablar claro, a hacer ciertas preguntas, porque no hay preguntas que no se puedan hacer si desde el corazón se blanden con mucho respeto y con cariño. ¿No os parece? Sí, bueno, todavía hoy en día te encuentras con situaciones así, tristemente, ¿no? Y a veces te encuentras con personas que se sienten más incómodas en el entorno que la propia persona con discapacidad, ¿no? Yo tengo una hermana con discapacidad también y en mi familia lo hemos vivido esto, ¿no? El hecho de que a veces lo que tú comentabas, ¿no? La mirada extraña o de determinadas posturas o la negación, eso hace mucho daño. Cualquier cosa, ¿no? Hace mucho daño, pero al final, cuando lo tienes claro y das un paso al frente, que antes decía Eric, ¿no? Cuando das un paso al frente y olvidas todo esto y te empoderas, ¿no? Y realmente bueno, te resbala todo lo que opinan los demás, incluso eres capaz de reírte de estas situaciones, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, porque si tienes que hacer caso de lo que el resto de la gente opine o piense, no vas a ningún sitio, ¿no? Esa gente tiene un problema, evidentemente, pero no solo con eso, sino con otras cosas, ¿no? Personas con homosexualidad, otro tipo de cuestiones que supongo que tratáis aquí también, ¿no? Sí, entonces, personas así sí, siempre existirán. En el mundo que estamos ya sabemos lo que hay. De lo que se trata es de mirar adelante y mirar a esas personas que sí que nos escuchan, ¿no? ¿Qué dos recomendaciones darías a, ya no a estas personas, porque evidentemente hay un grupo de personas a los cuales mejor ya ni hablarles y tal, pero gente más que tiene esa buena voluntad que decíais, que tiene esas ganas de poder entender, saber, pero que tienen ese miedo o ese tabú? ¿Qué dos cosas les dirías tú, sobre todo que llevas tantos años y con esa experiencia? Pero es que es muy sencillo, simplemente tratar con normalidad. Naturalidad. Con naturalidad y normalidad, tal y como tratarías
darías a cualquier persona, evidentemente. Y lo que decíamos antes, intentar fijarnos en las capacidades de una persona, no es las limitaciones. Me ha gustado lo que comentaba Rudolf, ¿no? De que conoce hace tiempo a Eric y él no se ha parado a pensar nunca en su discapacidad, porque tiene tantas capacidades, ¿no? Y nos lo ha demostrado hoy también, ¿no? O sea, al final es eso, es normalidad. Sí. Es normalidad. Y que pregunten. Es decir, yo, por ejemplo, hablábamos de la formación. Cuando he hecho también formación en temas de discapacidad, yo provocaba que preguntaran. Qué bueno. Es decir, que partieran también de mi caso, de mi propia experiencia, de mi propio caso como persona discapacitada, y que me preguntaran con libertad qué es lo que me pasaba, qué secuelas me acarreaba la discapacidad, y a partir de aquí, pues que un poquito conocer mi caso. Eric, ¿cómo te gustaría que la gente te tratase? ¿Con normalidad? ¿Que te preguntase? Sí, con naturalidad. Con naturalidad. Que hicieran lo mismo que harían si se encontraran delante de una persona que no tuviera ninguna discapacidad. Antes hablabas de un tema muy curioso que me llamó la atención, porque dice, me sería más fácil a nivel social, quizás, ir en silla de ruedas. Sí. Claro, sorprendente, ¿no? Sería más fácil cuando caminas gracias a una intervención que tuviste cuando eras recién nacido, me imagino, ¿no? Y que te salvó la forma de caminar, ¿no? Correcto. Si no, irías en silla de ruedas seguramente hoy, serías inválido de cintura hacia abajo. Sin duda. Con lo cual, y explícalo eso, porque es curioso y llamó la atención. Sí, porque, a ver, yo sí que he vivido miradas de rechazo, burlas, es decir, todo está... Cuando hablaban del bullying famoso, a mí que no me expliquen lo que es el bullying, porque yo sé lo que es esta cuestión. Y es verdad que la sociedad ha interiorizado, no sé por qué motivo, pero ha incorporado como algo más común, más normal, que haya personas que van con silla de ruedas. Pero en cambio es mucho más extraño una persona que aparentemente está desarrollando un desarrollo social común a cualquiera, pero que anda de una forma muy diferente. Y por tanto, es decir, soy más extraño, soy más raro que lo que podía ser de extraño, de raro. No formas parte del paisaje urbano. Exacto. Soy más rareza que lo que es el conjunto común de lo que puede ser un paisaje urbano. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Más educación hacia la parte de la silla de ruedas? Sí. Quizá se han focalizado lo que es la educación en cuanto al concepto de discapacidad en discapacidades concretas. Yo recuerdo anuncios de televisión sobre la movilidad y tal, de gente en silla de ruedas. El concepto de movilidad. Claro, pero yo también tengo las limitaciones. Otra cosa es que las pueda salvar o me importe un bledo caerme. Pero tengo mis dificultades de movilidad innegables. Sí, quizás han ido más la educación en cuanto a tema de discapacidad hacia cuestiones más, casos más concretos. Y de hecho, claro, la espina bífida es un tipo de discapacidad que además también no es que sea de las más, tampoco muy conocida, y porque además tiene pues diferentes grados, diferentes secuelas, y claro, somos un bicho más raro, socialmente hablando, que la gente no sabe identificar qué nos pasa seguramente, y entonces eso deriva a diferentes reacciones. Claro, pues bueno, desde que pues un niño tal, porque obviamente no conoce, pero desde una persona ya adulta, que realmente pues ante la extrañeza te hace una mirada muy de tal de que te pasa y no te ubico. Nosotros sí nos ubicamos perfectamente, y sobre todo porque no nos movemos del punto en el que debemos estar moral y éticamente, que es construyendo relaciones y regalando desde lo más profundo del alma. En este caso, no tenemos ninguna dificultad en regalar una canción más con el debido cariño, con muchísima ilusión, y en este caso será nuestro alma mater, nuestro productor Rudolf, quien dedique el siguiente tema de Serafín Zubiri titulado Vamos Adelante, que es donde vamos siempre, hacia adelante, de una forma muy especial. Bueno, este es un regalo muy especial, con un cariño especial para la futura esposa de Eric, para Edurne, que te estará escuchando. Un abrazo cariñoso y fraternal desde aquí, Edurne, que la disfrutes. Las cosas a veces o tardan en llegar, se hacen esperar y desear, pero desde luego las promesas aquí en Construyendo Relaciones se cumplen. Que los duendes de la tecnología
hoy están más revoltosos de la cuenta, no pasa nada. Para sucesivas ediciones somos gente de palabra y cumpliremos, dedicaremos el tema a Edurne y a Eric con el cariño que se merecen. Lo haremos. Y para poner colofón al programa de hoy, en Construyendo Relaciones, vamos a hacer un último rondo, rematando algunas cuestiones que deben quedar, sobre todo, para compartir con esas almas que nos escucháis, gente sensible que quiere, sobre todo, predicar con el ejemplo. Rudolf. Bien, hablando de las formas, hay un manual, quizás por decirlo de alguna manera, para tratar a gente con discapacidad, y vamos al caso de dar algunos puntos. Simplemente la gente no vidente, no tironee de la gente, ofrézcale la ayuda, no ofrezca demasiada ayuda, simplemente ponga un brazo y la gente, un ciego normalmente usted le pone el brazo, no hace falta que lo tironee y se engancha a usted y ya está. Es una de las formas. Personas con discapacidad auditiva, háblele de frente, sea claro, vocalice, ¿no? No sé si hay otro punto que quisieras comentar, Eric. Bueno, a ver, por lo poquito la parte que me toca, un poquito recalcar el tema de la naturalidad, es decir, tratar a estas personas como tratarías a otra persona que tuvieras delante en ese momento que no tuviera una discapacidad. Y en cualquier caso, si hay alguna duda, la pregunta, es decir, no nos molestamos porque nos pregunten, al contrario. Y desde la discapacidad intelectual vamos a fijarnos en lo que realmente sí que son capaces de hacer y no en lo que vemos, en las burlas o en lo que no son capaces. A partir de ahí descubriremos a nuevas personas. Yo que gustaría indicar también el romper una lanza a favor de, sobre todo, de las familias, de esa comprensión de las familias. Evidentemente nos focalizamos mucho en las personas, por supuesto, pero sobre todo en el peso y la carga y la admiración que me provocan en las familias, sobre todo, y que la manera de sacarse simplemente el sombrero delante de las familias, con esa empatía y con esa ganas de seguir adelante, ¿no? Y de tirar para adelante. Yo creo que eso es magnífico. Para el próximo programa, algo muy importante que seguramente la gente discapacitada tiene muy en cuenta, que es la autoestima, con el famoso psicólogo y escritor Tony Bolinches, que vendrá a visitarnos el próximo programa. La próxima semana no se lo pierdan porque es un tema muy interesante. Hasta la próxima. Te paso, Eduard, que se despide. Gracias por venir al programa, gracias por vuestra participación y hasta siempre. Y como es costumbre, concluimos la emisión de hoy en Ona de Sants Montjuïc dando las gracias a nuestros invitados, Eric y Samuel, mencionando a nuestro equipo habitual, Juan José Barreto, Rudolf Helmbrecht, Francesc Galván y os manda un abrazo quien os habla, Eduard Martín. Mencionamos, naturalmente, la página de Facebook de Construyendo Relaciones y nuestra página web, www.construyendorelaciones.com, que está esperando vuestras visitas. Antes de que entren los compañeros del programa que viene a continuación, La música que nos parió, os vamos a dar, esta vez sí, funciona la tecnología, la sorpresa y la dedicatoria para que suenen al menos unos minutos de acordes de Serafín Zubiri con todo el cariño para Edurne y Eric. Vamos adelante. Y adelante hasta la semana que viene. Cuidaos mucho. Y la semana que viene con Antoni Bolinche, programa número 8. Abrazos. Chao. Vamos adelante. Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, convicción, libertad, tú y yo. Vamos adelante, demos ese paso al frente. Es más que un deber, es nuestro
obligan a callar y a mirar hacia otro lado como tantas veces. Inquietud que despierta a tantos como tú, voluntarios, la generación del sí se puede. Por el pan, por la sed, por estar, por hacer, por soñar, por los dos. Vamos adelante, demos ese paso al frente. Es más que un deber, es nuestro envite de valor. Una causa justa por la que apostar tu vida está dentro de ti, escrita en tu corazón. Por sembrar, por crecer, por la paz, por la fe, por amar, por amor. En este mundo absurdo, el mérito es tan solo tuyo, con el corazón. Tú y yo, vamos adelante, demos ese paso al frente. Es más que un deber, es nuestro envite de valor. Una causa justa por la que apostar tu vida está dentro de ti, escrita en tu corazón. Aquesta tardor i hivern, protegeix-te del fred amb el caliu de la teva família. Abriga't amb el caliu de la ràdio del barri. Escolta l'emissora que t'acompanya durant tot el dia. Queda't amb nosaltres. Aquesta tardor, sintonitza Ona de Sants Montjuïc. La ràdio que sent el barri.